Fíjate. Yo creo que ya se me escucha. ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal? ¿Se escucha ahora? Yo creo que ahora me saldrán los comentarios de que sí. Me va un poquito, me va un poquito lento siempre la llegada de comentarios. Bueno, sí, bien. Disculpadme, siempre hay algo. Yo intento hacerlo todo bien a la primera, pero siempre alguna cosita me despisto con esto de las tecnologías. Mil detallitos. Bueno, chicos, os decía, encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros y comentaros que hoy tenemos a diosa Freya, que es una diosa nórdica y que esta diosa de la mitología del norte de Europa nos acompañará hoy para hablarnos acerca de cómo salir de nuestra zona de confort, si es que hay que salir, y hacerlo de una manera que no nos implique riesgos. Este será su tema principal y lo va a hacer a través también de vuestros comentarios. Así que ya sabéis, para aquellos que sois veteranos y habéis estado en más de un directo, que con vuestros comentarios iremos desarrollando, con vuestras preguntas iremos desarrollando el tema principal del directo. Bueno, chicos, pues es un placer. Ya podéis escribir vuestras preguntas para diosa Freya y Freya va a escoger aquellas preguntas que sean más adecuadas para el día de hoy o respondan a más personas. Así que feliz de que así sea. Bienvenidos a todos. He ido por aquí. Adriana dice, extraño a Eric. Bueno, Eric hoy está durmiendo con su padre. Están durmiendo los dos la siesta, la mar de preciosos, en el sofá y están muy bien. Hoy, como está estupendo, pues ya no necesita mimitos extras. La verdad que enseguida ya se encontró bien por la noche, pero le vino muy bien el directo porque cuando conectamos con los seres de luz, no solo es información que llega a nuestra mente, es una energía, ¿no?, que absorbemos, cuando estamos canalizando, entramos en contacto con los seres de luz, nuestra aura se expande, imagínate, pues lo tenía en bracitos la semana pasada y así su aura pues también se expandió junto con la mía, al ir conectando con Jesús Ananda. Así que fue un placer, la verdad que sí. Bueno, chicos, hoy conectamos con la diosa Freya y si os parece le podemos dar voz para que ella haga su introducción, como hacen siempre en estos directos. Para aquellos que no me conozcáis, no me he presentado hoy, soy Marcia Carbonell, soy canalizadora profesional, tenéis mi proyecto Luz y Conciencia, tenéis la web aquí, luzyconciencia.es, si queréis saber un poquito más acerca de qué se trata. Y nada, simplemente doy voz a los seres de luz y acompaño a esas personas que deseen también aprender a canalizar. Muy bien, vamos allá. Algunos os vais añadiendo ahora, veo que me vais poniendo que no se escucha, pero yo imagino que es simplemente que os estáis añadiendo ahora, ¿eh? Listo. Ay, pues vamos a darle voz. Yo estaba viendo que se oyera todo bien, pero si no me decís nada es que todo está correcto. Por cierto, a partir de ahora, bueno, ya en los últimos vídeos, algunos me preguntabais si podía poner subtítulos en inglés y ya los estoy poniendo, así que si veis que, no sé, os llama la atención o quizá entendéis mejor el inglés como idioma principal o sabéis de alguien que no habla español pero sí inglés y le queréis compartir el vídeo, que sepáis que ya en estos últimos vídeos ya podéis catalogar los subtítulos en inglés. Ya, simplemente me ha venido ahora a la cabeza para comentarlo. Si a alguien le interesa esta información, pues que sepáis que así es. ¡Listo! Bienvenida me siento con todo vuestro amor, con la humildad que en vuestras almas, abiertas a mis palabras, se manifiestan. Siento orgullo en mi corazón por ser quien soy. Yo soy diosa y desde el norte se me conoce, pero en todos los ámbitos de todos los planetas soy capaz de colaborar, pues soy infinita. Y en esta experiencia soy capaz de conectar, no desde los límites, sino desde las capacidades. Entiendo mis capacidades, las observo y vivo a través de ellas. Por supuesto, yo soy diosa, pero mi experiencia se vincula a Madre Tierra fuertemente. Por supuesto,
Yo necesito en ocasiones de la observación, pues ángel no soy y errores también podría cometer. Debéis entender que en los mundos etéricos son varias las jerarquías que se encuentran. Los dioses vinculados a Madre Tierra experimentamos junto a ella. Y a pesar de que nuestro estado de conciencia y evolutivo es más avanzado que el vuestro, debemos tomar tiempo, debemos tomar conciencia de aquellas decisiones que tomamos, de aquello que es nuestro camino, de aquello en lo que invertimos energía y de aquello que es fiel a nosotros mismos. Entonces, yo, como diosa, sigo aprendiendo y encontrando sabiduría más y más cada vez. Os acompaño desde la fuerza, pues la fuerza es una de las características que me rige. El empoderamiento y la toma de decisión. Y puedo decir que por largos años, largos siglos, por milenios, llevo experimentando esta energía. Y es una energía fructífera, es una energía que transforma, pero no desde un lugar de caos, ni siquiera desde un lugar no premeditado. La energía de la que os hablo es una energía que viene de la estabilidad, viene de la observación, de la calma, pero no se detiene hasta el pequeño obstáculo ni hasta el grande obstáculo. No se detiene porque sabe quién es, no se detiene porque tiene la fuerza del cambio, tiene el ímpetu de saberse, de conocerse y de reconocer el propio camino como el único viable. Dicho esto, debéis entender el por qué hoy quiero hablaros de vuestro liderazgo, el liderazgo de vuestra propia vida, el liderazgo de vuestro propio camino. Pues con la misma fuerza con la que yo experimento, con la misma fuerza os hablaré hoy. Debéis entender cuál es vuestro camino y no mirar atrás, ni mirar hacia los otros, sino mirar en la propia honestidad de quién cada uno es. Cuando uno se comprende íntimamente, cuando uno se observa íntimamente, ¿qué otra opción puede haber en la vida que ser uno mismo y caminar sus propios pasos? Qué locura sería descubrirse y aún así intentar aparentar otra cosa. Queridos míos, hoy vengo a hablaros de vuestra capacidad de ser aquellos que salen de la zona de confort, porque la zona de confort viene dada por el camino de otros. Vuestro propio camino tiene sus propias reglas, sus propios escondrijos, sus propios ámbitos, sus propias aventuras. Únicas e inigualables, no pueden ser caminadas por las experiencias de los demás. Pero uno no puede entender quién verdaderamente es si antes no se observa, si antes no se comprende. Usar el fuego de cualquier manera solo podría generar un incendio, solo podría generar el caos. Las prisas no son las adecuadas en este instante, única y exclusivamente lo son cuando uno ya sabe qué paso es el adecuado. ¿Cómo entonces tomar riesgos sin arriesgarse verdaderamente? Uno toma un riesgo cuando sale de aquello que conoce. Uno toma un riesgo cuando sale de aquello en lo que sabe que será aceptado.
uno toma riesgo cuando es verdaderamente. Pero al final, ¿no es al final más riesgo vivir la vida de otro? ¿Qué alma puede sentirse dichosa cuando camina los pasos de otra alma? ¿Qué alma puede sentirse realizada cuando invierte su tiempo, cuando invierte su energía en un proyecto que no es el suyo, en algo que no le satisface? Queridos míos, vengo a hablaros entonces de entenderos, de observaros y de arriesgaros a ser quienes sois. Yo tengo fuego, cantidad, para acompañaros a todos y a cada uno de los que me estáis escuchando. Tengo fuego absoluto, pero solo lo entregaré a aquellos que estén dispuestos a escucharse verdaderamente, pues un fuego malintencionado es un fuego perdido, es un fuego que solo generaría caos y temor. Solo entregaré el fuego a aquel que tenga la voluntad de observarse verdaderamente. Y sí, por supuesto, habrá cambios, y sí, por supuesto, habrá quien no aceptará vuestras nuevas decisiones. Pero ¿de qué otra manera podríais ser vosotros mismos? ¿De qué otra manera podríais relacionaros con transparencia? Todas las almas merecemos poder ser quienes somos. Todas las almas merecemos poder hablar en base a nuestras experiencias. No os sintáis entonces desempoderados. Abrid vuestras alas, pero alas verdaderas. Abrid entonces vuestro corazón y ya sí que nada os frene. Y repite: la única manera, la única forma de arriesgarse sin riesgo es arriesgando en aquello que sabes que es tu verdadero yo. La única forma de entenderte es observarte. Sigue añadiendo: observaros, quizá os tome tiempo, quizá os tome energía, pero valdrá la pena el esfuerzo y la dedicación. Tomad conciencia de cómo os sentís. En ocasiones menospreciáis vuestros sentimientos con la intención de llevar a cabo aquello que debe ser llevado a cabo. Entonces, tened presente de cómo os sentís en cada uno de los momentos de vuestro día a día. Y con esta observación os iréis descubriendo. Sed honestos con vosotros. No os juzguéis en demasía. En ocasiones, algunos sentimientos vendrán con fuerza porque necesitan ser expresados y una vez expresados, bajan su intensidad. En otras ocasiones, sentimientos puros que nacen del alma serán aquellos que se van a experimentar. Estos son, al fin y al cabo, los que os explican quiénes sois. Es por eso que no se puede hacer con prisa. Uno no puede observarse y al día siguiente parecerle que ya se entiende. Entenderse conlleva tiempo, conlleva más de un día, incluso años, pero valdrá la pena, pues en cada paso que daréis hacia la conciencia interna, ese paso os llevará a vuestro camino dorado. Y tomar riesgos ya no os parecerá tan riesgoso. Tomar riesgos os parecerá la única opción viable. Y ahí, desde vuestra transparencia y honestidad, las alas despliegan con otro alcance y toman vuelos mucho más intensos, capaces, y así, por siempre, de encontraros con vuestro verdadero yo, con vuestro verdadero camino. Os escucho. Bienvenidos a todos. Ya llevaba un ratito canalizando.
A veces cuando canalizo tanto rato y abro el ojo digo, uy, espero que no se haya cortado nada. Y que estemos en directo. Bueno, precioso mensaje de Freya, la verdad que tiene todo el sentido común, ¿verdad? Tiene todo el sentido común, todo el sentido común. Parece que nos va a hacer alguna ofrenda de su fuego, ¿no? ¿Sí? Por supuesto. Hacia el final nos hará la entrega de su fuego, pero igual dice que no lo va a hacer. Yo recuerdo, otra vez que vino también con diosa Artemisa y otra diosa, ahora no recuerdo cuál era la tercera. No recuerdo ahora cuál era la tercera, pero vino a un directo con 3 y ella también dijo que ella no acompañaba a todo el mundo. ¿Es que sí? Sí. Si lo buscáis lo encontraréis. Diosa Freya no es una diosa que acompañe por acompañar, acompaña cuando hay implicación, acompaña cuando hay realmente una acción por nuestra parte de involucrarse. Y no quiere decir hacerlo perfecto desde el primer día, solo faltaría, ¿no? Pero sí de decir, no estoy mareando la perdiz, como se dice a veces, sino que estoy realmente interesada en entenderme o en evolucionar o realmente en seguir mi camino, etcétera, etcétera. Pero no a la mínima abandonar. Entonces Freya eso lo va a detectar y no va a ser una acompañante, pero no pasa nada, ¿eh? No os tenéis que sentir culpables porque a veces uno no tiene la fuerza para tomar riendas y hacer cambios bruscos ni cosas así, ¿no? Aunque ya no viene a hablar de cambios bruscos, pero a veces nos da un poco, nos puede abrumar, ¿no? No pasa nada porque seres de luz hay muchísimos, como decía Freya, en los mundos etéricos hay muchas jerarquías, hay muchísimos tipos de seres de luz que acompañan incondicionalmente a todo el mundo y nos ayudan a salir de ese lugar. O sea que tampoco hace falta que forcemos nada para que Freya nos ayude ni nada. Y ella no está diciendo que estas personas no sean merecedoras de su acompañamiento, simplemente que no es su estilo. ¿No? No es la energía con la que ella acompaña y su estilo es un estilo que requiere ir a todo, ¿no? Hay que hacer un all-in, ¿no? Que se dice cuando se juega al póker. Así que hay que hacer eso, hay que poner todo de nuestra parte, aunque eso a lo mejor nos implique tiempo, no hace falta que lo hagamos todo de un día para el otro, pero sí decir, yo estoy enfocada en eso y me tardaré más o me tardaré menos, pero lo voy a conseguir. Y entonces Freya dice, pues estoy contigo, hablamos el mismo idioma y te acompaño. Sí, le ha gustado. Qué fuerza tiene. Muy bien, pues dice que nos escucha, eso quiere decir que va a escoger uno de vuestras preguntas o de vuestros comentarios para ir respondiendo a través de ellos. Vale. ¿Sí? Vale, ahí. Jazmín Rivera, querida diosa y Marcés, saludos desde Colombia. Saludos, bonita. Un mensaje para seguir mi camino de despertar. Gracias. Vamos allá, Jazmín. Oye, qué bonito nombre, ¿eh? Muy bien. Tu camino de despertar ya está siendo caminado. Cuando habláis de camino de vida, en realidad vuestro inconsciente habla de meta. Pero un camino de vida, en realidad es largo. Conlleva un paso tras otro y todo es el camino. Desde el mismo instante en el que me pregunté cuál podría ser ese camino, ya estoy dentro del camino. Ya estoy formando parte de esa energía que viene a manifestarlo. Tu camino de despertar ya está en ti y ya lo estás manifestando. Con tan solo hacer esta pregunta y con tan solo preguntártelo 3 años atrás, 3 años atrás, que han dado como lugar a una nueva mirada, una nueva percepción del mundo que te rodea. Y en este mundo que te rodea, tú puedes ser una nueva tú. Te puedes permitir despertar y manifestarte desde otro lugar. Así que, si quieres un consejo para alimentar, para dar fuerza a ese camino que ya iniciaste 3 años atrás, déjame decirte que cuando más entiendas cómo funcionan las energías
aquí en la Tierra, cuando más entiendas cómo funcionan las energías en el cosmos, más libre te vas a sentir, pues viniste a ser un faro de luz. Y un faro de luz, sin nada interesante que iluminar, es un faro de luz, algo aburrido. Pero cada vez más entiendes lo que hay, cada vez más te sientes identificada con lo que hay. Y cada vez más esa motivación te lleva al juego, a la alegría. Fíjate, date cuenta, no es esfuerzo para ti el despertar. Esfuerzo es para ti intentar encajar en lo que no está despierto. Ya pues, no intentes, no encajes. Déjalo estar. Encaja con lo que verdaderamente es, lo que te hace sonreír. Y entonces sí, tu camino cada vez será más fácil. Simplemente no dejarás que nada te cause confusión, porque lo que es para ti es fácil y es libre. Lo que te oprima, la esclavitud, no forma parte de un camino de despertar, ni del camino que quiero recomendaros hoy. El camino del que hoy os hablo es un camino de libertad, un camino que no todos veréis igual, pero aún así seréis capaces de vislumbrar a través de vuestra alegría. Entended aquello que os rodea y daos cuenta con qué resonáis más. Y así de fácil, vuestra alma hablará y os iréis dando cuenta de quiénes sois. Y simplemente, si algo es de vuestro agrado, ¿por qué debéis ser otra cosa? ¿Por qué debéis esforzaros en exceso, en intentar encajar donde no os sentís libres? La libertad es un requisito indispensable para una alma que desee manifestarse desde todo su potencial, para una alma que desee verdaderamente caminar su camino desde el amor, desde el juego, desde la experimentación llena de sabiduría. Siéntete libre entonces de ser quien eres. Sentíos todos libres de ser quienes sois. La libertad os será el talismán que os llevará a entenderos, que os llevará a abrazaros. Jazmín me enseña, en tu caso, me enseña una ventana, me enseña que puedes observar, es un simbolismo, me enseña como que observas hacia afuera y pues hay un prado que es muy bonito, hay flores, hay mariposas, bueno, es muy agradable y estás dentro y lo puedes ver, estás mirando por la ventana y estás muy convencida de que a la que tengas un ratito vas a salir fuera. Bueno, ella te dice el ratito es ya, no te esperes, no hace falta que salgas por la ventana, puedes encontrar tu manera, tus propias herramientas para salir por la puerta. Es todo un simbolismo, para que te des cuenta, es decir, no te está diciendo, no hace falta que te tires así a lo loco, aquello que te das cuenta que te gusta, que te sientes bien y que dices a la que yo pueda me voy allí, pero vamos, sin dudarlo, porque entro en resonancia, ¿no? Sé que me gusta y soy feliz ahí. Encuentra la manera de hacer tu camino cohesionado y con sentido común para poder lograr aquello que quieres. Entonces no hace falta salir por la ventana, sino que puedes encontrar la puerta. Por supuesto, es un camino de espiritualidad. Así que allá vas, decidida. Diosa Freya te envía un saludo de corazón y a todos nosotros nos anima a encontrar libertad, tanto en la manera en la que nos vemos y en la manera en la que, bueno, dejamos que nuestra vida se vaya construyendo. Si estoy haciendo algo desde mi no libertad, a veces tengo obligaciones que atender, ¿no?
bueno, ahí a lo mejor no estamos siendo 100% libres, pero soy libre de alguna manera en decir, bueno, atiendo estas responsabilidades porque las tengo que atender y luego encuentro el equilibrio en atender otras partes de mí. ¿Sí? ¿Me explico? Al final es que mi alma encuentre la manera de irse manifestando. Y eso no quiere decir a veces vivir, bueno, cada uno encontrará su grado, ¿no? Su grado de manifestación de su camino de vida. Hay veces que, bueno, hay que atender ciertas responsabilidades, pero tú libremente destinas ese tiempo y entonces no pesa, ¿no? A veces lo más importante es eso, es como que el alma no le pese, no se sienta esclavizado haciendo tal cosa, ¿no? Porque desde el momento en el que uno se siente esclavizado, realmente el alma te está dando una alarma grande, te está diciendo, por aquí no, por aquí no. Y a lo mejor no quiere decir que tengas que cambiar el qué, a veces es el cómo, ¿no? ¿Cómo lo voy a transitar? Bueno, a lo mejor sí que tengo que estar aquí porque es lo que hay, pero lo puedo hacer de una manera algo paralela. O a veces sí, simplemente hay que cambiar el que cuando nos sentimos esclavizados no es el camino y hay que encontrar la manera de encontrar esa puerta. Pero ¿cómo voy a encontrar la puerta correcta si no sé qué es lo que me gusta de lo que hay fuera? Por eso Diosa Freya dice, vamos a vernos, vamos a escucharnos antes de tirarme a la puerta, porque las prisas podrían hacer que me tirara o por la ventana no correcta o por la ventana correcta, pero me hiciera daño, ¿no? Al hacerlo. Y eso es tomar un riesgo que me repercutiera negativamente. Y ella hoy nos acompaña a tomar riesgos sin arriesgarnos al fin y al cabo, porque serán riesgos tomados con sentido común y sobre todo desde el alma. Ay, me atrevo a añadir, le he preguntado, ¿puedo? Cuando uno toma su camino, cuando uno manifiesta su verdad, no hay error posible. No hay error posible. No hay error posible porque la magia de la vida nos acompaña. Y es fascinante. A veces nos cuesta confiar en que si voy a tomar esta decisión, una cosa es tomar una decisión como desde el capricho, pero cuando yo tengo claro realmente que sale del alma, tomar esa decisión no va a ser nada, bueno, no, es que la magia nos va a acompañar. Y si no, haced la prueba, aunque sea algo pequeño, coged ejemplos pequeños e ir tomando pequeños pasos y os daréis cuenta de que la vida os acompaña y os va arrastrando. Os pongo un ejemplo bobo. ¿Os acordáis que me compré un kayak de segunda mano? Lo dije en un directo. Cuando estaba embarazada, compré un kayak, ahora ya he tenido al bebé y ya es el momento de decir, bueno, ¿cómo voy a montármelo, no? Para llevarlo a la playa, bueno, cosas prácticas. Pues os tengo que decir que ayer, he ido un par de veces a la playa estos días para grabar unas cosas de la membresía y, bueno, ha sido fascinante. Es que desde encontrar a dos señores que venían en kayak, que iban descargando el kayak y yo me puse a hacer de espía, me puse las gafas de sol. El arcángel Metatron, me acuerdo que me decía, quédate y observa. Y me quedé observando todo el proceso de cómo sacaban el kayak del agua, cómo lo subían arriba, bueno, cómo lo llevaban de la playa al coche y cómo lo subían arriba del coche, para darme cuenta de truquis para yo luego poder hacerlo también algún día. La vida nos va acompañando, no me voy a extender. Bueno, pasaron un montón de sincronías. No me voy a entender, pero la magia de la vida, cuando yo decía, vale, quiero tomar este paso, pero ahora no sé cómo lo voy a hacer yo sola para subir el kayak encima del coche, porque pesa mucho, etcétera, etcétera. Pues la vida me lo solucionó. Cuando está alineado con nuestro camino, cuando está alineado con nuestra energía, la vida está llena de magia y es muy, muy, muy original. Entonces es muy divertido hacer pasos sin sentirme abrumada porque los quiero hacer desde un lugar de confianza. Es muy divertido hacer eso y ver cómo la vida nos responde así y dices, bueno, esto es fascinante, es mágico y además, bueno, pues me siento como muy acompañada, muy querida, muy querida, muy querida. No me extiendo porque es el momento de Freya, pero nada, me apetecía explicaros esto porque voy a volver a ir en kayak bien prontito, que lo echaba mucho de menos. Listo. Vamos allá. Ella escoge otra pregunta. Gracias, Jazmín, por tu pregunta, por cierto.
ANPZ. Hola, ¿algún mensaje para mí, Antonella? Bueno, no sé si te referías a Marcé, si que tú te llamas Antonella. Imagino que tú te llamas Antonella por el AN, ¿no? Imagino que te llamas Antonella, sí. Vale, voy allá. Vale. Vale, ok. Uy, me ha enseñado un kayak. Digo, esto es para mí, ¿no? Me dice, claro que sí, ella me va a ayudar. Voy a sacar ese fuego para subirlo arriba del coche. Antonella te dice, ya, ok, habla del océano. Dice, el océano es para ti una bendición. Encuéntralo en tu corazón. Encuéntralo y ayúdate a sanar. Madre Tierra está llena de herramientas para que sanéis vuestros corazones, vuestras emociones, para que sanéis vuestras energías. En ocasiones, cuando conectéis con vuestra esencia, cuando observéis, no solo vais a observar vuestra verdad, también observaréis vuestra sombra. Y la sombra está para ser transitada, para ser liberada, para ser querida y aceptada. Nada más lejos que huir de ella. Usad a Madre Tierra para sanaros. Antonella usa el océano. Conecta con él. Dirígete hacia él o conecta desde el corazón. Deja que él te sane. Su fuerza es tan intensa que no hace falta hacer nada en concreto para que te eleve. Y así igual, los bosques, los lagos, los ríos, las montañas. Daos cuenta que Madre Tierra os entiende. La naturaleza está formada del mismo ADN que os forma a vosotros. Sois hermanos y en esta hermandad os equilibráis. Naturaleza divina es, naturaleza elevada es. Dejad que os eleve con ella, dejad que os sane. Cuando os observéis no solo veréis vuestra luz, veréis vuestras sombras. Y estas sombras desean ser expresadas y una vez liberadas, una vez sanadas, os permitirán tomar las riendas cada vez desde más y más empoderamiento. Pedid ayuda si la necesitáis. No es cuestión de hacerlo todos solos. Estamos aquí los seres de luz. Yo, diosa Freya, os entregaré el fuego. Y otros seres de luz os entregarán otras herramientas. Somos muchos. Ejércitos y ejércitos os gusta nombrarnos. Daos cuenta de que todos los pasos que tomaréis hacia encontraros en vuestro interior son los pasos imprescindibles para que podáis sanar. Y entonces, ¿cómo vais a poder vivir vuestro camino y tomar riesgos en dirección a él? Si estáis cargados de traumas y de energías densas. Ya no. Observaros. Daos cuenta de que están allí y sanadlos. La naturaleza y los seres de luz somos vuestros aliados. No nos cuesta ni trabajo ni esfuerzo. Bien al contrario, dais sentido a nuestra existencia y dais labor a nuestra alma. Entended también que podéis ser ayudados entre vosotros mismos, pero sanad, liberad aquello que os oprime, pues un camino lleno de impedimentos internos es un camino que no va a poder nunca brillar con todo su esplendor. Antonella, el océano te habla, el océano te sana, el océano es tu mejor aliado. Ábrete a él y deja que sane y purifique tus miedos. Ya no hay nada que debas temer. El pasado quedó atrás, donde una niña sentía miedo a encontrarse consigo misma. ¿Cómo vas a sentir miedo ahora con la fuerza del océano respaldándote? El océano no teme a nada. El océano lo es todo y a la vez es capaz de dejar en nada aquello
que le va en contra. Querida mía, ya no tengas más miedos y observa cómo tu corazón coge fuerza y cómo tu valentía nace de manera natural, sin forzarla, sin prisa. La valentía verdadera es aquella que se encuentra en el instante presente. No necesita de impulso para ir al futuro, pues entiende en el presente, con la calma y la estabilidad, que no hay otra opción que seguir por el camino que ya estamos andando. Querida mía, que los miedos no te inunden más, que sea la fuerza del océano la que abrace tu despertar. Antonella me enseñaba que eras una mujer con muchísima luz, pero a la vez con una... como si te sintieras pequeña cuando te comparas quizá con otras mujeres o con la fuerza quizá más masculina, como si te sintieras intimidada con la energía masculina. Y ella dice que dejes que el océano te inunde, porque lo que va a hacer es equilibrar tu parte masculina. Tu parte femenina está desarrollada, eres una mujer intuitiva, dulce, que se hace querer, y tu parte masculina necesita pues esta seguridad. El océano va a poder limpiar lo que para ti significa la parte masculina, para que te des cuenta lo que representa para ti tu parte masculina, ¿me explico? A veces identificamos algunas partes de nosotras de una manera como en una dirección equivocada. Entonces el océano te ayudará a limpiar eso para que puedas ver tu verdadera dirección, tu verdadera masculinidad. Y ahí te sentirás muy valiente. Los miedos que has podido sentir desde bien pequeñita son miedos vinculados a una energía masculina algo desenfocada. Entonces, una vez se enfoca de manera correcta, ya no habrá nada que te haga temer, al menos ese temor que llevas sintiendo hasta el momento. El océano te va a ayudar. Y fíjate, herramientas hay muchas, pero si te delegas al océano, él va a hacer magia. Y igual cada uno de nosotros podemos delegarnos a la naturaleza, ¿no? A aquello que sintamos que nos es más afín. En mi caso coincido contigo, Antonella. En mi caso también es el océano. En este caso yo vivo en el mar Mediterráneo, así que es el mar Mediterráneo el que carga mis pilas y me está siempre cuidando y ayudando. Así que voy a seguir como tú el consejo de Freya y voy a seguir destinándome al mar para que nos ayude a sanar y a eliminar bloqueos y todas estas cositas que a todos nos pueden influenciar, solo faltaría. Ay, el camino, siempre hay camino que andar, ¿eh? En esto de limpiar y de evolucionar, y es fantástico irlo haciendo y mirar un poquito atrás y decir, jolín, a veces pensamos, uy, aún me queda, ¿no?, para caminar, pero luego miras 1 o 2 años atrás y dices, hombre, pero hemos hecho, hemos hecho. Muy bien, pues vamos a ver. Ok, Freya va a escoger la última pregunta y luego también nos hará esta entrega de este fuego que nos ha mencionado. A ver, ¿lo digo? Me he liado, espera. Vuelvo a refrescar comentarios. Vale, arriba. ¿Aquí? ¡Ay, se me ha movido! Vale. Solange, infinitas gracias, amada Freya y amada Marce. Estoy bastante abrumada. ¿Estoy tomando las decisiones correctas en relación a los cambios? No sé cómo estar alineada a mi servicio. Pues vamos allá. Vamos allá. Solange. En este instante, tomas cambios y te sientes abrumada, pero eso no es sinónimo de estar equivocada. Abrumada está la mente, pero ¿cómo se siente tu alma? Tu alma se siente con alas, se siente volar, se siente feliz. ¿A qué le darás más fuerza? ¿Al juicio o al sentir? Dale fuerza al sentir y date cuenta que a medida que vayas caminando, tus decisiones serán las correctas, porque lo harás desde el alma y el alma sabe las respuestas, el alma
Tiene el coraje, además, de encontrar las herramientas necesarias para construir lo que necesita. Querida mía, la abrumación que sientes es mental. Y es lógico que una mente se sienta abrumada, pues parte de lo conocido como aquello que da paz y tranquilidad. Debes enseñarle que lo desconocido también es digno de ser descubierto. Así ábrete a tomar estas decisiones. Ábrete sin miedo y sin pausa. Y no le des demasiada fuerza a esta sensación de vacío, porque es un vacío mental. El alma se siente grande, se siente escuchada, feliz, inicia un nuevo camino. Tu servicio, al ser un servicio de luz, está grandemente acompañada por los seres de luz. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que no puede ser de otra manera? Si necesitas fuerza, yo te la daré, igual que la voy a compartir con todos vosotros. El fuego sagrado. Hay muchos fuegos que pueden corroer vuestro corazón. Fuegos como la prisa, como el apego. Fuegos como la necesidad de satisfacer a los demás. Yo no vengo a entregaros ese fuego, ni prisas ni presiones. Yo vengo a entregaros un fuego que es sagrado, un fuego que entiende de libertad, de purificación y de expansión. De otra manera, no os lo entregaría. ¿No entendáis que, por acceder a este fuego, las prisas van a llegar a vuestra puerta? Nada más lejos, pero sí va a llegar la verdad. Sí va a llegar vuestro compromiso. ¿Lo vais a abrazar o vais a menospreciaros? No os falléis, no os rindáis a vuestra propia verdad. Yo vengo a entregaros el fuego sagrado, ese fuego que viene a entregaros la capacidad de veros. Y sí, quizás será un destello, quizás será un instante, pero una vez os hayáis visto, ya no querréis dar marcha atrás. Así nos invita a cerrar los ojos, a tomar una respiración profunda, a conectar con el instante presente. Y aquellos que os sintáis receptivos a este fuego, al fuego de Diosa Freya, ella os hace la entrega. Quizá podéis sentir en vuestro corazón unas sensaciones, un calorcito, una presión, una sensación gustosa. Es el fuego que Diosa Freya os está entregando. Confiad en él y daos un momento. ¿Qué sensaciones despierta en mí? ¿Qué visualizaciones me llegan? Este fuego tiene como intención purificar aquello que esté mal enfocado, darnos una confianza verdadera y una buena visión pausada y tranquila de qué es aquello que nos satisface, aquello que somos. Una vez sepamos nuestro camino, nuestros riesgos que se presentarán delante de nuestro camino no serán en absoluto riesgos, sino decisiones tomadas con sentido común, decisiones tomadas con el acierto asegurado y la libertad por bandera. Sea lo que sea que hayáis visto,
El fuego sagrado os lo ha entregado. Y el fuego sagrado solo os ha hablado de vosotros. No hay nada más que os deba preocupar. No hay alma que no sea sagrada. No hay alma que no sea pura. Y si el fuego sagrado os ha enseñado, vuestro camino se encuentra ahora más iluminado. Yo soy diosa Freya. Y si de verdad os queréis empoderar, estaré ahí siempre para acompañaros. Y nos recuerda que ella no es apta para indecisos, solo para aquellos que realmente tengan la voluntad de seguir evolucionando. Y con esto se despide, aunque sigue aquí ahora con nosotros. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarme otro viernes más a canalizar a los seres de luz. Más de 2000 personas entre Facebook y YouTube en este directo, así que un honor y un placer haber acompañado a Freya en este viernes para que pueda entregaros estos mensajes llenos de transparencia. Ella se despide explicando que todos tenemos nuestro camino y que en ocasiones nos enfocamos demasiado en cuál será mi camino y despreocupamos entender nuestra esencia. Ella quiere dar hincapié en que entendernos es lo básico y una vez nos entendamos el camino, por sí solo se va a generar como un efecto colateral de luz, el camino se va a generar y además se va a generar desde un lugar en el que no hay temor, en el que no hay error y en el que realmente todo viene fácil y fluido. Pero para ello debo irme entendiendo. Y es un camino en el que cada vez me voy entendiendo más y mi camino cada vez se va haciendo más ancho y más claro. Y cada vez me entiendo más y más ancho y más claro. Más luminoso y más acertado. Y así es como se va generando, al fin y al cabo, esta dinámica de verdadera luz. Si intento entender cuál es mi camino antes de entenderme a mí misma o a mí mismo, lo único que genero es presión, sentirme abrumada, sentirme quizá con miedos y sentir que tomar ese paso es una locura. Entonces, si vamos equilibrando lo que os iba diciendo, estos dos pasos, ir descubriendo mi camino, ir descubriéndome. Bueno, mejor ir descubriéndome, ir viendo mi camino, ir descubriéndome, ir viendo mi camino. Y yo voy haciendo esto y voy evolucionando en esta línea. Bueno, pues que sepáis que la magia, el universo, los dioses, los seres de luz y el propio Dios mismo, todopoderoso, nos acompaña. Así que nada, un placer inmenso. Nos vemos el viernes. No nos vemos el viernes que viene. El viernes que viene es festivo. Así que no nos vamos a ver. Nos vamos a ver en 2 viernes. Igual os haré un mail a los que estáis en la comunidad y os lo cuento. En la comunidad, en el mail al menos. Que ahora como tengo la membresía no quiero que se líe. Pero vaya, nos vemos en 2 viernes. Y vendrá María Magdalena, que ya me lo ha dicho. Así que nada, ya os hago aquí el adelanto. Un abrazo inmenso y hasta pronto. Adeu. Un placer a todos. Mucho amor, mucho amor. Gracias. Os leo en los comentarios.